La gran sala de subastas zumbaba con murmullos e indiferencia mientras los focos se posaban sobre un caballo tendido inmóvil en el centro del ruedo. El pelaje castaño del semental estaba marcado por cicatrices, contando historias silenciosas, de sufrimiento y abandono. La voz del subastador resonó, desesperada por despertar algún interés. ¿Quién empezará la puja? ¿Hay alguna oferta? Pero la multitud permaneció inmóvil. Una risa recorrió la sala, y alguien murmuró: ¿cuál es el punto? Ese caballo no vale ni un centavo. Los susurros crecían, impregnados de ridículo. Parece que ya se rindió con la vida, comentó una mujer con un vestido de diseño, su tono cargado de desprecio. Otros asintieron con juicio, agudo y definitivo. Los ojos del caballo parecían apagados, su espíritu aplastado por años de sufrimiento. En esa gran y resplandeciente sala estaba claro que este animal no pertenecía allí. Era un espectáculo de rechazo, y nadie le dedicó una segunda mirada hasta que sucedió lo inesperado. Desde el fondo de la sala, una silla rasgó el suelo, rompiendo el ritmo de las crueles observaciones. Un joven, vestido con ropa sencilla y fuera de lugar entre la multitud pulida, se levantó. Su voz era firme, aunque no fuerte. «Yo lo tomaré», dijo, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Las miradas se volvieron hacia él, incrédulas. ¿A él? ¿Estás serio?, se burló un hombre, pero el joven ignoró las carcajadas y las cabezas que se sacudían. Sus ojos estaban fijos en el caballo, y había algo en su expresión que silenció incluso a los críticos más duros. La sala cayó en un silencio incómodo mientras él se acercaba al ruedo. Tras completar el pago, el joven caminó hacia el animal caído, agachándose para encontrarse con su mirada. El caballo dio un brinco, pero no apartó la vista. El chico se inclinó más cerca, susurrando algo suavemente, palabras que nadie más podía oír. Para sorpresa de todos, las orejas del caballo se movieron, y por primera vez esa noche levantó la cabeza. La multitud intercambió miradas desconcertadas. «¿Qué cree que está haciendo?», murmuró alguien. Los días que siguieron fueron nada menos que asombrosos. La noticia se propagó rápidamente sobre el caballo, antes olvidado, que ahora prosperaba bajo el cuidado de su inesperado nuevo dueño. La transformación era innegable. El semental, antes considerado inútil, comenzó a mostrar una fuerza y una inteligencia notables. Su paso era orgulloso, sus ojos vivos con propósito. Las personas que se habían burlado del joven en la subasta comenzaron a preguntarse si no habrían sido ciegos ante algo extraordinario. Pero, ¿qué había hecho el joven para provocar tal cambio en el caballo? ¿Y por qué el vínculo entre ellos parecía tan inquebrantable, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse? Las respuestas a esas preguntas estaban a punto de desarrollarse, de maneras que nadie podría haber predicho. El sol de la mañana bañaba el pequeño y modesto establo con un resplandor cálido, mientras el joven, cuyo nombre era Ethan, permanecía en silencio observando al caballo al que había llamado Phoenix, inspirado por la capacidad de la criatura para resurgir de las cenizas, tal como él creía que este caballo podría resurgir de su pasado. Phoenix permanecía rígido en la esquina, sus músculos tensos, sus movimientos cautelosos. Sus cicatrices, tanto visibles como invisibles, habían construido una fortaleza alrededor de su confianza. Ethan sabía que había asumido una batalla difícil, pero algo en su interior le decía que este caballo valía la pena. Ethan pasaba horas sentado fuera del establo de Phoenix, leyendo en voz baja o simplemente existiendo en la presencia del caballo. Nunca forzaba la interacción. Sabía que la confianza no se podía apresurar. En una tarde tranquila, mientras Ethan se sentaba con la espalda contra los paneles de madera, Phoenix dio un paso vacilante hacia él. El sonido de los cascos sobre la paja hizo que Ethan mirara por encima de su hombro, su corazón saltando al ver la imagen. Las orejas de Phoenix se movieron nerviosamente, pero por primera vez parecía curioso en lugar de temeroso. El avance, sin embargo, no vino sin desafíos. A la mañana siguiente, Ethan decidió que era hora de sacar a Phoenix del establo y llevarlo al prado. Tan pronto como la brida tocó la cabeza de Phoenix, el caballo se levantó de golpe, dejando escapar un relincho de pánico que resonó por el campo. Ethan rápidamente soltó la cuerda, con las manos temblorosas,
Pero no gritó, ni regañó. En su lugar, dio un paso atrás, dándole espacio a Phoenix, susurrando palabras suaves. Estaba claro que las cicatrices de Phoenix iban más allá del dolor físico. Estaban enraizadas en la traición. A medida que los días se convertían en semanas, surgió un patrón. Ethan intentaba, fallaba, y volvía a intentarlo, cada vez, logrando solo el más mínimo progreso. Comenzó a juntar fragmentos de la historia de Phoenix a partir de sus reacciones. La manera en que Phoenix se encogía ante movimientos repentinos o se quedaba inmóvil al escuchar voces elevadas sugería un pasado lleno de crueldad. Ethan no podía evitar la rabia que burbujeaba dentro de él al pensar en lo que Phoenix debió haber soportado. Pero esa ira no era algo que Phoenix debía cargar. Ethan hizo un juramento silencioso de reemplazar cada mal recuerdo con uno de amabilidad y paciencia. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y morados, Ethan decidió probar algo nuevo. Sacó un cepillo, moviéndose despacio al acercarse a Phoenix. Al principio, el semental se tensó, sus músculos rígidos como si estuviera listo para huir, pero el toque de Ethan fue suave, sus movimientos rítmicos y reconfortantes. Poco a poco, la postura rígida de Phoenix se relajó, su cabeza se inclinó ligeramente, y un suave suspiro escapó de sus fosas nasales. Por primera vez, parecía relajarse bajo las manos humanas. Fue una pequeña victoria, pero para Ethan, se sintió monumental. Lo que Ethan no sabía era que la transformación de Phoenix estaba despertando susurros en el pueblo. Aquellos que lo habían burlado en la subasta comenzaban a notarlo. Algunos estaban curiosos, otros escépticos, pero todos esperaban ver hasta dónde podía llegar esta inesperada asociación. Mientras Ethan estaba junto a Phoenix esa tarde, cepillando su pelaje bajo la luz moribunda, sintió un destello de esperanza. Sin embargo, en el fondo, intuía que esto solo era el principio. Algo más grande estaba en el horizonte, algo que ni él, ni Phoenix, podían prever. Los días se fundían entre sí mientras Ethan y Phoenix se adaptaban a su rutina. Cada mañana, Ethan se levantaba antes del amanecer. Sus botas crujían sobre el camino de grava que conducía al establo. Phoenix se había acostumbrado a su presencia, relinchando suavemente cuando Ethan aparecía, aunque sus ojos cautelosos aún guardaban un rastro de escepticismo. Era un progreso. Pero Ethan sabía que el camino por delante seguía siendo largo e incierto. No le importaba. Había aprendido a valorar las pequeñas victorias, cada mirada de confianza, cada paso más cerca. Una tarde, Ethan decidió que era hora de probar los límites de Phoenix aún más. Llevó al semental al prado abierto, los campos ondulantes brillando bajo la luz dorada del sol. Por un momento, Phoenix vaciló, sus cascos firmemente plantados en el suelo, como si temiera lo que pudiera haber adelante. Ethan no tiró ni empujó. En su lugar, se quedó a su lado, permitiendo que Phoenix se tomara su tiempo. Finalmente, con un paso cauteloso, el semental avanzó. La imagen hizo que el pecho de Ethan se apretara. Era como si Phoenix estuviera aprendiendo a recuperar la libertad que había perdido. Pero la serenidad del momento se rompió cuando un fuerte y repentino crujido resonó por el campo. Sorprendido, Phoenix salió disparado, sus ojos abiertos de pánico. El corazón de Ethan se hundió mientras corría tras él, gritando el nombre del caballo. Phoenix galopaba descontrolado, sus movimientos erráticos mientras esquivaba peligros invisibles en su mente. El pasado había vuelto de golpe, y era como si estuviera huyendo de fantasmas. Ethan finalmente lo alcanzó cerca del borde del prado, su respiración entrecortada. «Está bien», susurró, su voz firme, a pesar de su corazón palpitante. «Estás a salvo ahora». Esa tarde, mientras Ethan se sentaba afuera del establo, su agotamiento evidente, se acercó un hombre mayor. Era él, señor Grayson, un ranchero retirado que había sido un observador silencioso de los esfuerzos de Ethan. «Tienes un buen corazón, hijo», dijo, su voz áspera por la edad. «Pero no puedes arreglar lo que está roto si no entiendes dónde están las grietas». Ethan levantó la mirada, confundido. El señor Grayson continuó. «Ese caballo ha visto cosas, ha soportado cosas que no puedes imaginar. Si quieres ayudarlo, tendrás que descubrir de dónde viene». Las palabras quedaron en la mente de Ethan mucho después de que el señor Grayson se hubiera ido.
Esa noche no pudo dormir. Las preguntas giraban en sus pensamientos. ¿Qué había soportado Phoenix? ¿Quién lo había herido tan profundamente? ¿Y por qué nadie se preocupó lo suficiente para detenerlo? Decidido, Ethan tomó una decisión. Descubriría el pasado de Phoenix, sin importar lo que costara. El caballo merecía más que solo una nueva vida. Merecía un cierre. Cuando la primera luz del amanecer rompió el horizonte, Ethan se encontraba frente a la puerta del establo, observando a Phoenix con una resolución renovada. El semental lo miró, sus ojos más tranquilos que antes, como si percibiera la determinación de Ethan. El viaje para descubrir la historia de Phoenix no sería fácil, pero Ethan estaba listo. Poco sabía él que la verdad que buscaba desafiaría no solo su comprensión del caballo, sino también sus propias creencias sobre la confianza, el perdón y la redención. La búsqueda de respuestas de Ethan comenzó con una visita a la casa de subastas donde había visto por primera vez a Phoenix. El gerente, un hombre robusto con una actitud ruda, apenas levantó la vista de su papeleo cuando Ethan entró. «Ese caballo, mejor olvídalo», murmuró el hombre, su tono despectivo. Pero Ethan fue persistente, su voz firme mientras explicaba. «Necesito saber de dónde vino. Necesito ayudarlo a sanar». Después de algo de renuencia, el gerente suspiró y sacó un archivo viejo y polvoriento. «Esto es todo lo que tengo. No esperes mucho». El archivo era delgado, con solo una breve descripción de Phoenix y el nombre de su dueño anterior, Victor Harland. El corazón de Ethan se hundió por la falta de detalles, pero el nombre era un comienzo. La dirección de Harland estaba garabateada en los márgenes, un rancho en las afueras del pueblo. Ethan agradeció al gerente y se fue, aferrándose al archivo con fuerza. Mientras caminaba de regreso hacia su camioneta, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Qué clase de persona había dejado a Phoenix en un estado tan destrozado? El viaje al rancho de Harland fue largo y lleno de incertidumbre. Cuando Ethan finalmente llegó, se encontró con una escena que reflejaba sus peores temores. La propiedad estaba deteriorada, las vallas se inclinaban y las puertas del granero colgaban flojas de sus bisagras. Al acercarse a la casa, un hombre mayor salió al porche. Su rostro estaba curtido. Sus ojos eran agudos pero desprovistos de calidez. «¿Qué quieres?», gruñó Harland, su tono cargado de irritación. Ethan tragó saliva y se presentó, explicando por qué estaba allí. Al principio, Harland se negó a hablar, desestimando a Phoenix como otro animal inútil. Pero a medida que Ethan insistía, su persistencia fue desgastando las defensas del hombre, y la fachada de Harland comenzó a quebrarse. Admitió que Phoenix había formado parte de una cadena de caballos usados para trabajos agotadores, empujados más allá de sus límites sin importar su bienestar. «No era lo suficientemente fuerte», dijo Harland sin rodeos, como si eso excusara sus acciones. Ethan apretó los puños, la rabia hirviendo por debajo de la superficie, pero se obligó a mantenerse calmado. Antes de irse, Ethan hizo una última pregunta. «¿Por qué lo enviaste a la subasta en lugar de sacrificarlo?». Harland dudó, su mirada vaciló. «Supongo que pensé que tal vez alguien vería algo en él que yo no», murmuró, casi avergonzado. Ethan dejó el rancho con más preguntas que respuestas, pero algo estaba claro. Phoenix había soportado más de lo que había imaginado. El peso del pasado se sentía más pesado ahora, pero también avivaba la resolución de Ethan de hacer lo correcto. Esa tarde, de regreso en el establo, Ethan se sentó junto a Phoenix, acariciando suavemente la melena del semental. «Ya sé de dónde vienes», susurró, su voz cargada de emoción. «Y te prometo que nunca volverás a pasar por eso». Phoenix giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Ethan por primera vez, y hubo un destello de confianza, un entendimiento silencioso entre ellos. El vínculo que compartían se estaba volviendo más fuerte, pero Ethan no podía deshacerse de la sensación de que este viaje aún no había terminado. El pasado había sido descubierto, pero seguía proyectando una sombra larga sobre su futuro. La verdad sobre el pasado de Phoenix pesaba sobre Ethan. La imagen de la fría indiferencia de Harland y las condiciones que Phoenix había soportado se repetían en su mente como un recuerdo inquietante. Ethan pasaba horas sentado junto al establo de Phoenix, compartiendo el silencio con el caballo. «Has pasado por el infierno»,
murmuró una tarde acariciando el cuello cicatrizado de Phoenix. Pero te prometo que eso no es lo que eres ahora. Phoenix parpadeó lentamente. Sus orejas se movieron como si lo entendiera. Para Ethan, esa pequeña reacción fue un destello de esperanza. Al día siguiente, Ethan decidió poner a prueba el progreso de Phoenix nuevamente. Lo condujo al prado abierto, esta vez llevando solo un cabezal y una cuerda de amarre. No había presión, solo paciencia. Phoenix dudó al principio, sus cascos firmemente plantados en el suelo, pero Ethan permaneció a su lado, dándole al semental espacio para decidir. Después de un largo momento, Phoenix dio un paso adelante, luego otro, hasta que ambos estaban en el centro del campo. Ethan no pudo evitar sonreír. No era perfecto, pero era progreso. A medida que Ethan continuaba trabajando con Phoenix, la historia de su vínculo se difundió por el pequeño pueblo. La gente comenzó a detenerse en el Thomas establo, su curiosidad despertada por la historia del rechazo en la subasta y el joven decidido. Algunos venían a ofrecer apoyo, mientras que otros parecían dudar de los esfuerzos de Ethan, su escepticismo disimulado tras sonrisas educadas. Entre ellos estaba Claire, una veterinaria local que había oído hablar de la condición de Phoenix. «Estás haciendo algo increíble», le dijo a Ethan, su voz cálida y sincera. «Pero va a necesitar más que paciencia. Su cuerpo ha pasado por mucho». Las palabras de Claire tocaron una fibra sensible en Ethan. Ella se ofreció a examinar a Phoenix y ayudarlo a desarrollar un plan para su recuperación. Ethan aceptó, agradecido por su experiencia. Mientras Claire trabajaba, señaló las áreas donde Phoenix aún llevaba tensión, los vestigios físicos de su trauma. «Esto no será fácil», dijo, su tono suave pero firme. «Pero tiene la voluntad de luchar, puedo verlo en sus ojos». Ethan asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Con la guía de Claire, comenzó a incorporar ejercicios suaves y estiramientos en la rutina de Phoenix. Una tarde, mientras Ethan cepillaba a Phoenix bajo el suave resplandor de las luces del granero, notó algo que no había visto antes. El semental se apoyó en el cepillo, sus ojos medio cerrados en lo que solo podía describirse como satisfacción. Ethan se detuvo. Su corazón se llenó de emoción. Por un momento, parecía como si Phoenix finalmente hubiera dejado ir parte del peso que llevaba. No fue una transformación completa, pero fue un comienzo, una señal de que la confianza y la curación eran posibles. Pero justo cuando Ethan comenzó a sentirse esperanzado, un golpe en la puerta del granero rompió la tranquila noche. Se giró para ver una figura alta siluetada contra la luz de la luna. El hombre entró. Sus botas crujían sobre la paja. «Debe ser Ethan», dijo, su voz baja y firme. «He estado buscando ese caballo». Ethan se congeló. Su agarre en el cepillo se tensó. «¿Quién eres?», preguntó, su tono cauteloso. El hombre dio un paso más cerca, su expresión inexpresiva. «Soy alguien que sabe exactamente de lo que ese caballo es capaz». La presencia del hombre llenó el granero con una tensión incómoda. Sus ojos afilados recorrieron a Phoenix antes de fijarse en Ethan. «Me llamo Carter», dijo, su voz firme pero cargada de autoridad. «Solía trabajar con Victor Harland». «Ese caballo no es cualquier semental. Fue parte de un programa de entrenamiento para carreras de resistencia competitiva. Pero Harland, bueno, lo empujó demasiado lejos». Ethan sintió su pulso acelerarse mientras Carter hablaba. «¿Por qué estás aquí?», Ethan preguntó, manteniendo su tono firme a pesar de la creciente incomodidad en su pecho. La expresión de Carter se suavizó, pero había algo cauteloso en su actitud. «Cuando supe que alguien compró ese caballo, tuve que verlo por mí mismo», dijo, señalando hacia Phoenix. «Es especial, ¿sabes? Más de lo que Harland jamás se dio cuenta. Pero también está dañado. Caballos como él no siempre se recuperan». Ethan se interpuso protectivamente frente a Phoenix. «Está recuperándose ahora. No necesito tu juicio ni tus dudas». Carter levantó las manos en una rendición burlona. «Tranquilo, chico. No estoy aquí para llevármelo. Solo pensé que querrías saber la verdad». A medida que Carter comenzó a explicar, la imagen del pasado de Phoenix se hizo más clara. El semental había sido criado para carreras de resistencia, empujado a sus límites en sesiones de entrenamiento agotadoras.
Harland había visto su potencial, pero ignoró las señales de esfuerzo físico y emocional. Cuando se rompió, Harland lo echó a un lado, admitió Carter, un destello de culpa cruzando su rostro. No le importaba el daño que había hecho. Pero yo vi lo que ese caballo podía llegar a ser. Con el cuidado adecuado, podría prosperar de nuevo. La mandíbula de Ethan se apretó. Entonces, ¿por qué no lo ayudaste en ese momento? Carter dudó. Su silencio lo decía todo. Después de una larga pausa, Carter habló nuevamente. No fui lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a Harland. Eso es algo con lo que tengo que vivir. Pero tú, ya has hecho más por ese caballo que cualquiera más. Ethan no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de preguntas y emociones. La historia de Carter confirmó lo que Ethan había sospechado todo el tiempo. Phoenix no estaba roto por naturaleza, sino por negligencia y crueldad. Entonces, ¿por qué me lo cuentas ahora? Finalmente, Ethan preguntó. Los ojos de Carter se encontraron con los suyos, firmes y sinceros. Porque tú eres su segunda oportunidad, y quiero ayudar. Si me dejas. Ethan no sabía si confiar en Carter, pero una cosa estaba clara. Este hombre sabía cosas sobre Phoenix que podrían ser cruciales para su recuperación. Después de un momento de silencio, Ethan asintió a regañadientes. Está bien, dijo, su voz cautelosa. Pero si vas a ayudar, será bajo mis términos. Phoenix es lo primero. Carter asintió en señal de acuerdo. Esa es la única manera en que debe ser. Cuando Carter se dio la vuelta para irse, Ethan miró a Phoenix, que se mantenía quieto observándolos. El viaje del semental no había terminado, y con este nuevo giro, Ethan se dio cuenta de que estaban entrando en territorio desconocido. Carter regresó a la mañana siguiente, esta vez con una bolsa colgada sobre su hombro y un aire de determinación. Ethan observó cansado mientras el hombre mayor se acercaba al establo de Phoenix, sus movimientos lentos y deliberados. Caballos, como él, necesitan paciencia, pero también necesitan que se les recuerde su fortaleza, dijo Carter, sacando un paquete de cuerdas y una silla ligera de su bolsa. Comenzaremos con trabajo de base, sin presión, sin estrés, solo mostrándole que puede confiar en sí mismo de nuevo. Ethan dudó, pero asintió. No estaba seguro de confiar en Carter aún, pero el progreso de Phoenix era su única prioridad. En el pasado, Carter demostró una serie de ejercicios usando comandos suaves y movimientos fluidos para guiar a Phoenix. Al principio, las reacciones del semental fueron inciertas, sus músculos tensos con cada paso. Pero el enfoque calmado y experimentado de Carter parecía resonar en él. Ethan observó cómo Phoenix comenzaba a seguir el liderazgo de Carter. Sus orejas se movían hacia adelante, y sus pasos se volvían más firmes. ¿Lo ves?, dijo Carter mirando a Ethan. Está comenzando a entender. No se trata de control, se trata de asociación. Ethan absorbió cada detalle, decidido a aprender todo lo que pudiera por el bien de Phoenix. Los días que siguieron fueron un delicado equilibrio entre la construcción de confianza y el progreso cuidadoso. Ethan asumió, más de los ejercicios, su vínculo con Phoenix se volvía más fuerte con cada sesión. El semental comenzó a moverse con más confianza, sus zancadas más largas, su cabeza más erguida. Por primera vez, Ethan vio destellos del caballo que Phoenix estaba destinado a ser. Pero con el progreso llegaron nuevos desafíos. Phoenix aún tenía momentos de miedo. Recuerdos flashback provocados por ruidos repentinos o situaciones desconocidas. El corazón de Ethan se rompía cada vez, pero se negó a rendirse. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Carter se acercó a Ethan con una expresión pensativa. «Hay algo más que necesitas saber», dijo, su voz baja. Phoenix no solo fue criado para resistencia, fue entrenado para carreras de alto riesgo. Y si realmente quieres que se recupere, necesita enfrentarse nuevamente a la pista, no para competir, sino para demostrarle a sí mismo que puede hacerlo. El estómago de Ethan se retorció ante la idea. La idea de poner a Phoenix nuevamente en un lugar que le había causado tanto dolor le parecía equivocada. «No sé si está listo», dijo Ethan, su voz cargada de dudas. Carter le puso una mano en el hombro. «Sabrás cuándo será el momento adecuado. Pero recuerda, esto ya no se trata del pasado, se trata de mostrarle lo que es capaz de hacer ahora». Ethan miró nuevamente a Phoenix,
que estaba tranquilamente junto a ellos. Su mirada firme y llena de una fuerza silenciosa. La idea de regresar a una pista de carreras parecía un riesgo aterrador. Pero en el fondo, Ethan sabía que Carter tenía razón. El viaje de Phoenix no se trataba solo de sanar. Se trataba de recuperar lo que le había sido arrebatado. Y Ethan estaba decidido a estar allí en cada paso del camino. La idea de llevar a Phoenix a una pista de carreras persistió en la mente de Ethan durante días. Luchó con dudas y miedos, cuestionándose si era la decisión correcta. Phoenix había llegado tan lejos, pero los recuerdos de su pasado aún se aferraban a él como sombras. ¿Podría exponerlo al mismo entorno que lo había roto realmente? ¿Ayudarlo a sanar? Ethan pasó largas noches en el establo, sentado al lado de Phoenix, buscando respuestas en el paso calmado pero cauteloso del caballo. Si lo hacemos, susurró una tarde, será en tus términos, no en los míos. Ethan compartió sus preocupaciones con Carter, quien escuchó pacientemente antes de ofrecer una solución. Hay una pista privada justo fuera del pueblo, dijo Carter. Es, Tintu, tranquila, sin multitudes, sin presión. Es el lugar perfecto para empezar. La idea de un entorno controlado alivió la ansiedad de Ethan, y después de mucha deliberación, estuvo de acuerdo. Fijaron una fecha para llevar a Phoenix a la pista, dándole tiempo al semental para adaptarse a la idea. Ethan comenzó a incorporar pequeños cambios en su rutina, presentándole a Phoenix objetos y sonidos que imitaban una pista de carreras sin abrumarlo. Cuando llegó el día, Ethan pudo sentir la tensión en su pecho mientras cargaba a Phoenix en el remolque. El semental dudó al principio, pero con una suave persuasión, dio un paso adentro. El viaje hacia la pista fue silencioso, el zumbido del motor subrayando los pensamientos turbulentos de Ethan. Cuando llegaron, Carter ya los estaba esperando, apoyado contra la cerca con una expresión tranquila y confiada. «Ve despacio», aconsejó Carter mientras Ethan descargaba a Phoenix. «Este es su momento, no el nuestro». Ethan asintió, sus manos temblando ligeramente mientras guiaba a Phoenix hacia la pista. En el borde de la pista, Phoenix se detuvo, sus orejas girando mientras absorbía el entorno desconocido. Sus músculos se tensaron, sus ojos se movían rápidamente como si esperara peligro. Ethan permaneció a su lado, murmurando suaves palabras de consuelo. «Estás a salvo», dijo, su voz firme. «Estoy aquí». Poco a poco, Phoenix dio un paso cauteloso, hacia adelante, luego otro. Ethan caminó junto a él, dejando que el semental marcara el ritmo. La primera vuelta fue lenta y cautelosa, pero a medida que continuaban, los pasos de Phoenix se volvieron más confiados. En la tercera vuelta, su paso era firme, su cabeza erguida. Al ver a Phoenix moverse por la pista, Ethan sintió una abrumadora sensación de orgullo y alivio. El semental no solo caminaba, estaba reclamando su poder, un paso a la vez. Cuando 900 completaron la última vuelta, Ethan se detuvo y se giró hacia Phoenix, acariciando su cuello. «Lo lograste», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Phoenix resopló. Sus orejas se levantaron como si dijera, «Lo logramos». Pero mientras guiaba a Phoenix fuera de la pista, Carter se acercó con una expresión seria. «Expresión. Esto fue solo el primer paso», dijo. «El verdadero desafío aún está por venir». La tranquila pista había sido un hito, pero las palabras de Carter permanecieron en la mente de Ethan. El verdadero desafío aún está por venir. Ethan sabía lo que quería decir. Phoenix necesitaba enfrentarse a una pista de carreras real, con su caos, ruido y energía. El pensamiento llenó a Ethan de temor, pero no podía negar que Phoenix se había fortalecido, tanto física como emocionalmente. El semental ya no era el animal derrotado que Ethan había visto en la subasta. Sin embargo, por más que Phoenix hubiera cambiado, Ethan sabía que este siguiente paso podría consolidar su progreso o deshacer todo lo que habían logrado. Ethan y Carter pasaron los días siguientes preparando a Phoenix para lo que estaba por venir. Recrearon la atmósfera de una pista llena de gente lo mejor que pudieron, reproduciendo grabaciones de multitudes vitoreando e introduciendo a Phoenix a equipos desconocidos. Phoenix reaccionó con incomodidad al principio, sus viejos miedos saliendo a la superficie. Pero la paciencia de Ethan nunca flaqueó. Cada día,
El semental se acostumbraba más a los nuevos estímulos, su confianza en Ethan anclándolo. Aún así, había una parte de Ethan que se preguntaba si estaba empujando demasiado rápido. Cuando llegó el día de la prueba, Ethan sintió el peso del momento presionando sobre él. La verdadera pista de carreras era un contraste total con la tranquila en la que habían practicado. Las gradas estaban vacías, pero la vastedad del espacio y el eco de los sonidos distantes eran suficientes para hacer que Phoenix dudara. A medida que se acercaban, Ethan colocó una mano reconfortante en el cuello del semental. «Somos solo nosotros», dijo suavemente, como siempre. Con una respiración profunda, guió a Phoenix hacia la puerta de salida. Carter observaba desde la línea de banda, con los brazos cruzados, su expresión inexpresiva, mientras Ethan y Phoenix entraban a la pista. Un miembro del personal soltó una campana de salida. El fuerte clang asustó a Phoenix, y por un momento, Ethan temió lo peor. El semental se levantó ligeramente, sus ojos abiertos de pánico, pero Ethan se mantuvo calmado, su voz firme. «Estás bien», dijo, sujetando la cuerda con cuidado. «Te tengo». Poco a poco, la respiración de Phoenix se estabilizó, y sus cascos volvieron al suelo. Ethan le dio espacio, dejándole adaptarse antes de pedirle algo más. Minutos después, Phoenix dio su primer paso cauteloso sobre la pista. Luego otro. Ethan caminó junto a él, manteniendo su ritmo. Para cuando llegaron a la mitad de la pista, los movimientos de Phoenix eran más fluidos. Sus orejas se adelantaron con curiosidad, más que con miedo. Cuando completaron una vuelta completa, Ethan se detuvo, dejando que el semental se quedara quieto y lo absorbiera todo. El pecho de Phoenix subía y bajaba, sus músculos brillando bajo la luz del sol. Pero había una calma en su actitud que Ethan no había visto antes. Mientras salían de la pista, Carter se acercó. Una rara sonrisa apareció en su rostro. «Lo lograste», dijo. Pero Ethan sabía que esto no era el final. Era el comienzo de algo más grande. Las semanas siguientes al triunfo de Phoenix en la pista de carreras fueron transformadoras. Las palabras se difundieron rápidamente por el pueblo y más allá sobre el caballo que había desafiado las probabilidades. Las personas que una vez se burlaron de los esfuerzos de Ethan ahora hablaban de Phoenix con admiración, llamándolo un símbolo de resiliencia. Pero para Ethan, nunca se trató de probarle algo a alguien. Se trataba de darle a Phoenix la vida que se merecía. Una vida construida sobre confianza, paciencia y segundas oportunidades. Mientras estaba de pie fuera del establo una mañana fresca, observando a Phoenix pastar tranquilamente en el prado, Ethan sintió un profundo sentido de realización. Carter, quien se había convertido en una presencia constante en su viaje, se acercó con una expresión pensativa. «Has hecho más de lo que pensaba posible», dijo, apoyado en la cerca. «Pero tengo que preguntar, ¿qué sigue para ti y para Phoenix?» Ethan se giró para mirar al semental, su mirada firme. «No creo que se trate de lo que sigue para mí», respondió. «Se trata de lo que Phoenix quiere. Él se ha ganado el derecho de elegir su camino ahora». Carter asintió, un atisbo de respeto en sus ojos. «Sea lo que sea, te asegurarás de que esté listo». Ethan comenzó a notar cambios sutiles en Phoenix. El semental se movía con una confianza que antes parecía imposible. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora contenían una fuerza tranquila. Phoenix había encontrado su paso, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y era una transformación que inspiraba a todos los que la presenciaban. Claire, la veterinaria, visitó una tarde y no pudo ocultar su asombro. «Es increíble», dijo, pasando una mano por el cuello de Phoenix. «Le has dado más que una segunda oportunidad. Le has devuelto su espíritu». Ethan se dio cuenta de que el viaje de Phoenix no era solo suyo. Se había convertido en una historia que resonaba con otros. Las escuelas invitaron a Ethan a hablar sobre la resiliencia y la compasión, y la comunidad local organizó eventos para celebrar la recuperación de Phoenix. En uno de esos eventos, un niño se acercó a Ethan, sus ojos abiertos de asombro. «¿Es cierto que solía estar roto?», preguntó el niño, señalando a Phoenix. Ethan sonrió, agachándose para encontrarse con la mirada del niño. «No estaba roto», dijo Ethan suavemente. «Solo necesitaba que alguien creyera en él». Mientras el
Sol se ponía en el prado esa tarde. Ethan se quedó junto a Phoenix, sus siluetas enmarcadas por la luz dorada. El vínculo entre ellos era inquebrantable, forjado a través de desafíos, desdichas y triunfos. Ethan sabía que la historia de Phoenix era más que solo un cuento de recuperación. Era un testimonio del poder de la confianza y la resiliencia del espíritu. Con una última mirada al horizonte, Ethan murmuró: «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?». Phoenix resopló suavemente, empujando el hombro de Ethan en respuesta. Juntos, caminaron de regreso al establo, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, lado a lado.